Bueno, aquí nuevamente, ¿sí? Ya en este segundo video, el primer video era más para inspeccionar, ¿sí? Los conocimientos previos que traían ustedes. En este segundo video vamos a estudiar algo que es muy importante, que son las unidades, ¿sí? Las unidades físicas con que se trabaja, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar fuerza, pero tenemos que recuperar algunos conocimientos previos, ¿sí? Conocimientos anteriores sobre unidades, ¿sí? Porque vamos a utilizar cierto tipo de unidades, ¿sí? Y ver algunas cositas, ¿sí? Yo acá les voy a compartir, ¿sí? Compartir pantalla, les voy a mostrar, por ejemplo, esta presentación en PowerPoint, en Word. Acá tenemos las variables unidades de la física con las que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar con M, masa, con G, gravedad, A, aceleración, P, peso, ¿sí? Y F, fuerza, ¿sí? Eh, Estas unidades, ¿sí? Vamos a trabajarlas específicamente de cierta manera, ¿sí? Cuando hablemos de masa, no es que la vamos a trabajar en gramos, en miligramos, no. Nosotros la masa, como yo lo coloqué acá la unidad, la vamos a trabajar en kilogramos, ¿sí? La vamos a trabajar en kilogramos por una razón que es la que vamos a trabajar con fuerza, ¿sí? Al trabajar con fuerza necesitamos el kilogramo, al igual que el peso. ¿Por qué? Porque cuando querramos, ¿sí? Medir la fuerza o el peso, recordemos que está la unidad de Newton, y el Newton justamente usa el kilogramo. Entonces vamos a ver que un Newton es igual al kilogramo por metro por segundo cuadrado, ¿sí? Ahí también interfiere la aceleración, ¿sí? Entonces vamos a ver que el kilogramo por metro por segundo cuadrado, toda esa unidad se refiere a la unidad N, que es la unidad Newton, ¿sí? La podemos ver tanto en el peso como en la fuerza, ¿sí? De hecho, la fuerza también la vamos a ver nosotros, ¿sí? Cuando empecemos a trabajar con los ejercicios. Yo les voy a mostrar más adelante ejercicios puntuales, ¿sí? Con ciertas masas, con las fuerzas que se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. La gravedad, algo importante de la gravedad, ¿sí? La gravedad en nuestro planeta Tierra, recuerden que es de 9,8 metros por segundo cuadrado. La aceleración es justamente la aceleración de la gravedad, metro por segundo cuadrado. La unidad es metro por segundo cuadrado, recuerden eso. En la gravedad vamos a ver que vamos a usar la del planeta Tierra, sí, que es de 9,8. Por eso acá yo ahí también coloqué G, 9,8 metros por segundo cuadrado del planeta Tierra, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la gravedad va a depender en el lugar donde estemos ubicados, ¿sí? Si es en el planeta Tierra es 9,8, pero si por ejemplo estamos en Marte es 3,71. Si estamos en la Luna, 1,62. Y si estamos en Saturno, 10,44. Eso va a hacer que un objeto se acelere o sea menos acelerado que otro, depende del lugar donde estamos situados, ¿sí? En el planeta Tierra es de 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Qué es lo que pasa en el planeta Tierra? Bueno, fíjense, acá yo hice la gravedad en el planeta Tierra. Ahí sí lo pueden ver en la imagen ahí en el Word. Acá estaría la línea del Ecuador, yo se la estoy marcando ahí, ¿sí? Y la gravedad va variando, ¿sí? No es lo mismo la gravedad en Oslo que en Chicago, en Estados Unidos, va variando. Por ejemplo, en Oslo, en Noruega, es de 9,825. En Chicago es de 9,804, ¿sí? En Buenos Aires es mucho más chica, de 9,797 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Recuerden la unidad de aceleración de la gravedad. Y acá en la Ciudad de México, por ejemplo, 9,776 metros por segundo cuadrado. Lo que pasa que en promedio, ¿sí? Se dice que la gravedad en el planeta Tierra, ¿sí? Es de 9,8. Se saca un promedio general y decimos que es de 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Diferencias, algo que es importante, no es lo mismo decir masa que peso, esos son dos conceptos diferentes y hay que tenerlos en cuenta. La masa es lo que, por ejemplo, es
cuando uno habla justamente de los kilogramos, de los gramos, ¿sí? En cambio, cuando hay un peso no vamos a hablar de kilogramos ni de gramos, no vamos a hablar de esas unidades, sino que la masa se ve afectada por la gravedad, ¿sí? Hacen masa por gravedad y ahí obtienen el peso, ¿sí? Y van a tener la unidad de peso en newton. Recuerden eso, como les dije al principio. Entonces no es lo mismo masa que gravedad. Recuerden que la masa se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sí? El peso se ve afectado por la gravedad, ¿sí? Entonces masa por gravedad me va a dar igual al peso y su unidad es newton, ¿sí? Importante. Bueno, también dependiendo del ejercicio que vamos a trabajar, vamos a ver esto de la fricción, ¿sí? La fricción está dada por un coeficiente mu, ese coeficiente mu no tiene unidades, ¿sí? Es un número, puede ser 0,3, 0,5, 0,1, es un coeficiente. Entonces no va acompañado de una unidad. Pero que, sé que al multiplicarlo por la normal, yo voy a tener la fuerza de roce, el vector fuerza de roce, ¿sí? La normal, ¿qué es la normal? Bueno, la normal es, se genera a causa del peso, ¿sí? Entonces, yo tengo un vector que es el vector peso, ¿sí? Que es masa por gravedad, y la normal va a ser el vector que se genera por el peso que sale, que va hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba de la superficie. Si no estuviera, sería complicado pensar que no estuviera, ¿sí? Tiene que estar siempre, porque no es que el vector normal es cualquier cosa, ¿sí? El vector normal hace que los autos, por ejemplo, no vuelen por el aire, ¿sí? O sea, tiene que estar en la superficie, digamos. Y decirles también que cuando les decía la diferencia entre masa y peso, ustedes cuando van a la farmacia, por ejemplo, y se quieren, y se quieren ver, porque está mal dicho, ¿no? Se quieren pesar, pero en realidad lo que están haciendo es masar, ¿sí? O sea, ustedes van a la balanza y la balanza no funciona con la gravedad, ¿sí? Entonces lo que le saca es la cantidad de masa en kilogramos, ¿sí? Un ejemplo común, muy común, dice, esto se lo escuchan mucho a las chicas, ¿vieron? Cuando, por ejemplo, uno come, por ejemplo, tiene una fiesta y come mucho un fin de semana y dice, ay, el lunes voy a empezar la dieta, entonces voy a empezar a bajar de peso. Mentira, no vas a bajar de peso. Con ese criterio, anda a la luna a ver si querés bajar de peso, ¿sí? Que de hecho tiene, la luna, como saben, tiene distinta gravedad, ¿sí? Distinta aceleración de la gravedad, como expliqué antes. Entonces, tenemos todos estos ejemplos, ¿sí? El vector de roce, que a veces va a aparecer, ¿sí? El vector de fuerza de roce, que va a aparecer, a veces depende del ejercicio, después yo les voy a mostrar bien, cuando es despreciable, cuando se dice que es despreciable, no se tiene en cuenta la fuerza de roce, ¿sí? Entonces por ahí se tiene nada más en cuenta un vector que fuerza, pero no el que se contrapone, que es la fuerza de roce. Acá lo estoy mostrando, por ejemplo, si hace una fuerza, si hay un vector fuerza en el plano, en el horizontal, hay una fuerza de roce, ¿sí? Acá tengo en cuenta, por ejemplo, en este bosquejo. Pero tener en cuenta el peso, y que el peso va hacia abajo y la normal hacia arriba. Y el sistema de referencias, ¿sí? El sistema de referencias XY, acá uso para estas X, para la derecha X, para arriba Y. Eso puede también cambiar, depende del ejercicio, ¿sí? En realidad acá yo estoy explicando como conceptos un poco más avanzados, ¿sí? Pero tengan en cuenta que no vamos a ver, va a estar todo sobre un plano horizontal, ¿sí? Entonces lo que estudiemos va a estar referido, ¿sí? Va a ser todo acerca de un plano horizontal, ¿no? No plano inclinado, no nada de ver ángulos, seno, coseno, ¿sí? Eso, funciones seno, coseno, que sí existen, sí, las podemos ver más adelante, ¿sí? Esto es como para iniciar, ¿sí? Y bueno, esas serían en definitiva las variables, ¿sí? Las variables y las unidades con que se trabaja para tenerlas en cuenta.
Voy a dejar de compartir y voy a ver si puedo compartir, ¿sí? Explicarles este ejemplo. Bueno. En el próximo video, ¿sí? Voy a explicar lo referente a los problemas, ¿sí? A los distintos tipos de problemas, y vamos a ver si esto de las 3 leyes de Newton. Ya nos metemos más adentro de lo que son las leyes de Newton, ¿sí? Y explicarle a través de distintos ejercicios qué ley se pueden llegar a aplicar.